Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Un varón de 34 años que presenta dolor torácico y abdominal de inicio súbito mientras realiza una actividad cotidiana. En pocos minutos evoluciona a paro cardíaco con actividad eléctrica sin pulso y fallece a pesar de las maniobras de reanimación. La autopsia identifica hemorragia interna masiva como causa de muerte. El estudio histoquímico revela un defecto en una glucoproteína extracelular de gran tamaño, abundantemente presente en grandes vasos, periósteo y fibras sonulares del cristalino. Este dato molecular es decisivo y dirige el razonamiento hacia una alteración estructural del tejido conectivo, con consecuencias cardiovasculares catastróficas. En el desarrollo del caso, el cuadro clínico sugiere un proceso vascular agudo, compatible con ruptura de un gran vaso. La identificación post-mortem de un defecto en una proteína que forma microfibrillas al rodear la elastina permite integrar la clínica con la biología molecular del tejido conectivo. La pregunta va dirigida a ¿qué enfermedad resulta de la alteración de esta proteína y por qué conduce a muerte súbita? Base molecular y fisiopatológica. La fibrilina 1 es una glucoproteína esencial de la matriz extracelular que forma microfibrillas que actúan como base para el depósito de elastina. Es abundante en la media aórtica, el periósteo y las fibras sonulares del cristalino. Contribuye a la integración mecánica y a la regulación del factor de crecimiento transformante beta. Un defecto en fibrilina 1 provoca debilitamiento estructural del tejido elástico, especialmente en la aorta, activación anómala del factor de crecimiento transformante beta que exacerba la degradación de la matriz y dilatación progresiva de la raíz aórtica, predisponiendo a disección y ruptura. Este conjunto define la fisiopatología del síndrome de Marfan. Manifestaciones clínicas. El síndrome de Marfan se reconoce por un fenotipo característico que refleja la alteración del tejido conectivo en múltiples sistemas: esquelético, ocular, cardiovascular, pulmonar y cutáneo. En el esquelético, hábito marfanoide con extremidades largas, aracnodactilia, disminución del cociente segmento superior-inferior y aumento de la relación envergadura y talla, deformidades torácicas y laxitud articular. Ocular, ectopia lentis por afectación de las fibras sonulares. En cardiovascular, dilatación de la raíz aórtica, insuficiencia aórtica y disección aórtica. En pulmonar y cutáneo, neumotórax espontáneo y estrías cutáneas. Entre todas ellas, las complicaciones cardiovasculares son la principal causa de mortalidad. Interpretación clínica. En este paciente, la muerte súbita con hemorragia interna se explica de forma coherente por una ruptura aórtica secundaria a disección, consecuencia directa del debilitamiento de la media vascular por defecto de fibrilina 1. La localización tisular de la proteína alterada y la función que cumple en la matriz extracelular permiten descartar otras enfermedades del tejido conectivo y apuntan de manera específica al síndrome de Marfan. Puntos clave. La fibrilina 1 es un componente estructural crítico de las microfibrillas que sostienen la elastina en grandes vasos. Su defecto compromete la resistencia mecánica de la aorta y altera la señalización del factor de crecimiento transformante beta, lo que favorece dilatación y disección aórtica. El síndrome de Marfan combina hallazgos esqueléticos, oculares y cardiovasculares, pero la aorta es el órgano determinante del pronóstico. La muerte súbita en adultos jóvenes con Marfan suele deberse a disección y ruptura de la raíz aórtica. Preguntas. ¿Qué proteína extracelular está alterada en el síndrome de Marfan? Fibrilina 1. ¿Cuál es la función principal de la fibrilina 1 en la matriz extracelular? Formar microfibrillas que sirven como plantilla para la elastina.
¿Qué vaso es el más vulnerable en el síndrome de Marfan? La aorta, especialmente la raíz aórtica. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte en pacientes con Marfan? Disección y ruptura aórtica. ¿Qué hallazgo ocular es característico de esta enfermedad? Ectopia lentis. Recuerda, el síndrome de Marfan es consecuencia de un defecto en fibrilina 1, una glucoproteína esencial para la integridad del tejido elástico. Su alteración debilita la pared aórtica y favorece dilatación, disección y ruptura, que constituyen la principal causa de muerte. Ante un paciente joven con muerte súbita por hemorragia interna y evidencia de alteración de microfibrillas de elastina, el diagnóstico más consciente es síndrome de Marfan. Antes de terminar, vamos a hacer una aclaración clínica. Es comprensible pensar inicialmente en Ehlers-Danlos syndrome, ya que también se trata de una enfermedad del tejido conectivo asociada a fragilidad vascular. Sin embargo, en este caso, el defecto descrito afecta a una glucoproteína extracelular que forma microfibrillas alrededor de la elastina, lo cual es característico de la fibrilina 1 y no del colágeno. En Ehlers-Danlos syndrome, el defecto primario involucra colágeno, lo que produce hiperextensibilidad cutánea, hipermovilidad articular y fragilidad tisular, pero no explica de forma específica la alteración de microfibrillas ricas en fibrilina, ni la dilatación de la raíz aórtica típica del síndrome de Marfan. En el banco de preguntas de YouWord dice lo siguiente: el síndrome de Ehlers-Danlos es un conjunto de trastornos hereditarios del tejido conectivo, caracterizados por hipermovilidad de la piel y las articulaciones. Al igual que los pacientes con síndrome de Marfan, estas personas tienen riesgo de sufrir una ruptura aórtica, por eso nos podemos confundir. Sin embargo, el síndrome de Ehlers-Danlos afecta la formación y la estructura extracelular del colágeno en lugar de microfibrillas, que eso lo vemos en el síndrome de Marfan. Entonces, repito, Ehlers-Danlos afecta la formación y la estructura extracelular del colágeno. En cambio, el síndrome de Marfan afecta microfibrillas. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.